de amor. Amén. Bueno, ahora quiero que por favor abran sus Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo 17. Vamos a estar leyendo el capítulo 17. Vamos a leer del versículo 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntaron una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que transforman el mundo, que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Repita conmigo: estos que trastornan el mundo entero. Qué precioso que cuando el evangelio se predica, algo sucede en las vidas de las personas, que no se quedan tranquilas, que son trastornados, desafiados en su manera de ser, hasta que reflexionan para entregar su vida a Cristo. Qué precioso. Oremos. Padre Santo, gracias por esta bendición que tenemos, Señor, de recibir tu palabra y de poder, Padre, ser partícipes, protagonistas, como lo fueron los discípulos de la predicación del evangelio ante un mundo profundamente necesitado. Gracias, Señor, porque tú nos hablas para recordarnos que estamos, Señor, en el mismo camino y en la misma misión que ellos estuvieron, que la necesidad sigue vigente en el mundo, Señor, y que nosotros como iglesia hemos sido levantados para traer a este mundo un desafío, Señor, para que puedan juzgar sus vidas, para que puedan arrepentirse y reconocer su necesidad de ti. Háblanos y ministranos para que estemos activos, para que estemos siempre ocupados, Señor, en lo que tú nos has mandado a hacer. Ponemos en tus manos esta bendita palabra, Señor, para que llegue a los corazones y haga la obra para la cual ha sido enviada. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, esto sucedió después de que Jesucristo resucitó y ascendió a los cielos. Todos los discípulos y los seguidores de Jesús se dieron inmediatamente a la tarea de predicar el evangelio y empezaron a desarrollar la predicación del evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria, como Cristo se los había dicho, y luego empezaron incluso a avanzar más allá a otros lugares, y a todos los lugares, a todas las ciudades donde iban, algo pasaba, algo sucedía. El evangelio causaba un impacto en las vidas. Más tarde se unió a ellos el apóstol Pablo, a quien todos sabemos que Dios usó de una manera especial para predicar el evangelio a todo el mundo conocido. Los creyentes entonces se empezaron a mover mucho más allá de Jerusalén y de Judea, y empezaron a ir a lo que hoy es parte de Asia y lo que hoy es Europa. Y esos lugares, esas ciudades fueron inundadas con el poder de la palabra, y muchos se convertían al evangelio por la predicación
de los apóstoles. Ahora, lo que es importante es que las personas empezaron a ser transformadas, y conforme las personas fueron transformadas, el mundo conocido empezó a ser transformado por el poder del evangelio. Gentes, pueblos, culturas enteras que empezaron a dejar sus costumbres paganas, sus costumbres de idolatría y sus costumbres de pecado para convertirse en seguidores de Jesucristo, especialmente en lo que ahora conocemos como Europa, donde se fundaron las primeras iglesias. En Roma se fundó una iglesia muy fuerte, en Éfeso, en Corinto y en todos esos lugares se empezaron a establecer iglesias, y el evangelio empezó a penetrar en la vida social, en la vida de la gente, de las sociedades, de una manera positiva, porque la gente empezó a dejar sus malas maneras de vivir y sus malas costumbres y sus costumbres paganas y de idolatría, y empezaron a adorar al único Dios verdadero. El evangelio creció en Europa, se hizo muy fuerte, y ese evangelio que se desarrolló en Europa fue el que más tarde vino aquí a los Estados Unidos de América, y esta nación fue evangelizada bajo un avivamiento, bajo cristianos que estaban llenos del Espíritu Santo, y eso inundó este país. Este país ha sido un país bendecido porque los cristianos que vinieron de Europa trajeron un evangelio poderoso, un evangelio activo que todavía el día de hoy bendice a esta nación. Pero lo cierto es que en la historia humana ningún evento, ninguna sociedad, ningún imperio humano, ninguna cultura ha tenido el impacto que ha tenido el cristianismo en el mundo entero. Al extremo que la sociedad se empezó a cristianizar. De hecho, en los libros de historia y en los libros sociales, a nuestra sociedad, hablando de la sociedad europea y americana, le llaman una sociedad cristiana occidental. Así es conocida la sociedad que fue invadida por el cristianismo. El evangelio demostró tener un poder sobrenatural para cambiar vidas, para cambiar familias, para cambiar pueblos enteros que fueron impactados por el poder de la palabra. Y todo empezó con los primeros cristianos, con situaciones como esta que leímos aquí en el libro de los Hechos, y como muchas otras experiencias que se narran en el Nuevo Testamento sobre la predicación del evangelio. Cada vez que llegaban los apóstoles, algo pasaba. Las vidas eran transformadas. El evangelio empezó a traer una esperanza, empezó a traer una luz, empezó a traer algo que el mundo no conocía. Y ese es el poder del evangelio. Y eso es a lo que nosotros el día de hoy somos llamados. Tenemos que seguir impactando, influenciando, desafiando a nuestra sociedad para que puedan cambiar su manera de ser, su manera de vivir, y para que puedan reconocer al único Dios verdadero. Pero veamos cómo era en términos generales la conducta o el estado, la situación del mundo cuando Cristo vino. El mundo y su conducta antes de Cristo. Cuando Cristo vino, hermanos, este mundo estaba en oscuridad. Una de las cosas que se enseña, por ejemplo, en los institutos bíblicos, es que durante 400 años, antes de que Cristo viniera, no hubo profeta en Israel. No hubo palabra de Dios, no hubo manifestaciones y milagros como los que se miran en el Antiguo Testamento. Entonces, ese periodo fue un periodo de oscuridad que afectó al mundo de una manera negativa, radical, porque un mundo que se fue perdiendo cada vez más en el pecado, en el paganismo, en la oscuridad, y de tal manera que la sociedad se acostumbró a vivir de una manera incorrecta, de una manera inmoral. Vamos a ver algunos detalles de eso. Pero básicamente el mundo era dominado por dos culturas. La cultura griega, los griegos eran los que dominaban la cultura en el mundo. Era una civilización muy poderosa intelectualmente. Era gente investigadora, gente que buscaba aprender y buscar cosas nuevas, y por eso desarrollaron la filosofía. Era una de las características de los filósofos, era descubrir cosas
cosas nuevas, desarrollar cosas nuevas. Y no que eso sea malo, porque es bueno tener una actitud de aprender, de descubrir, pero lo hacían sin conocimiento de Dios, sin temor de Dios. La cultura griega era una cultura que no era temerosa de Dios. Es más, negaban a Dios. Por eso desarrollaron su filosofía los griegos, para descubrir la capacidad que tiene el hombre para gobernarse y para desarrollarse por sí mismo. Dios no fue tomado en cuenta en esa cultura, y fue una cultura que, además de humanista, era una cultura con mucha inclinación a la idolatría y al paganismo. Se inventaban dioses, porque los dioses paganos no existen. Cuando hablamos de dioses paganos, hablamos de dioses que no existen en la realidad, sino que son inventados por los hombres para tener a quien adorar, a quien dedicarse, porque como no quisieron creer a Dios, Dios los entregó, dice la Biblia, a un espíritu de mentira, al engaño, y de esa manera, a través de imaginaciones, como tristemente todavía sucede el día de hoy, naciones enteras que tienen dioses paganos, piedras, animales, imágenes naturales, árboles y cosas de la naturaleza, los declaran Dios y los empiezan a adorar. Eso es algo que en la mente racional no cabe. ¿Cómo es posible que podamos adorar a un ser inerte, a algo que no tiene vida, que no te puede hacer nada? Y de esa manera todavía está el mundo el día de hoy. Pero bueno, la idolatría empezó mucho antes, y en ese tiempo la idolatría estaba desarrollada. Pero era una situación muy negativa, muy oscura, porque había muchos cultos paganos, había muchos ritos y muchos sacrificios de animales, e incluso sacrificios de personas. Y era una situación que estaba en total decadencia moral, la humanidad. Pero también estaba el dominio de los romanos. El imperio romano era el imperio que dominaba política y militarmente el mundo. De hecho, los romanos tenían control sobre todas las ciudades que habían conquistado, tenían control sobre los judíos, sobre Jerusalén, y tenían fuerzas militares en cada lugar. La Biblia nos habla de muchos de estos casos de centuriones y de militares romanos que habían en Jerusalén y en Israel. Y era una cultura muy dominante, muy poderosa. Incluso hicieron muchas cosas valiosas, que algunas que permanecen hasta el día de hoy, pero sus corazones estaban totalmente apartados de Dios. La idolatría era lo común para ellos, lo normal para ellos, adorar dioses ajenos, y formaban grandes templos dedicados a dioses paganos, dioses inventados, y de esa manera el mundo estaba entregado totalmente al engaño, a la mentira y a la inmoralidad. El imperio romano tuvo mucha influencia en el mundo, pero al igual que los griegos, eran también adoradores de dioses paganos, se inventaban dioses. Incluso había ocasiones que el mismo emperador se declaraba Dios y pedía que lo adoraran también, porque era normal la idolatría en ese tiempo, y la gente estaba totalmente atrapada en todo eso. Y todo lo que es idolatría, todo lo que es pecado, en lugar de producir desarrollo, prosperidad y bienestar para una sociedad, produce todo lo contrario: retraso económico, retraso moral. Habían muchas guerras, muchos odios, muchos pleitos entre las naciones. El libro de los Hechos nos habla en algunos pasajes de la condición moral y espiritual en que vivían los pueblos. Nos habla de la inclinación al pecado, y en medio de esa situación fue que vino Jesucristo, estableció la iglesia, y la iglesia empezó a predicar. El mundo cambió. Muchas de las cosas que nosotros vemos y vivimos el día de hoy fue porque el mundo cambió. Fue porque el mundo fue influenciado por el cristianismo. Muchas de las leyes incluso que hay en el mundo, empezando en este país, fueron inspiradas en las Sagradas Escrituras. Pero lo que ha sucedido es que el mundo nuevamente se ha apartado de Dios, ha vuelto a la oscuridad del pecado, han negado
a Dios y su verdad. Y el mundo ha caído nuevamente en oscuridad y en decadencia. Los mismos judíos que eran dominados por los romanos estaban entregados a la idolatría. Cuando fuimos a Israel con la iglesia la vez pasada, vimos tanto templo y tanta idolatría que había allí en medio de los judíos, de los pueblos paganos que los rodeaban a ellos. Y el problema de los judíos era que, habiendo conocido al Dios verdadero y habiendo conocido al Dios poderoso, se habían también entregado a la idolatría junto con los pueblos paganos. Esa era la condición cuando Cristo vino. Pero Cristo trajo un mensaje de esperanza. Cristo trajo un cambio completo a la humanidad. Algunos dicen que Cristo provocó un cambio cósmico en el universo, que cambió la manera de pensar, la manera de ver la vida y la manera de ver las cosas. Los cristianos cambiaban genuinamente, sus vidas eran transformadas y su forma de ser y el amor de Dios en sus vidas impactaba a la demás gente. Ese era el poder del evangelio, que empezó a cambiar y a transformar la vida de muchas personas y de muchas culturas, para que salieran del engaño de este mundo y creyeran y adoraran al único Dios verdadero. Los que aceptaban a Cristo no solo transformaban su vida, sino se convertían en ejemplo, en luz para el mundo, para que los que no conocían a Dios vieran las cosas que Dios hace en la vida de un creyente. Y eso, hermanos, debemos tenerlo muy presente en nuestros corazones, que Dios quiere que nuestra vida sea una luz para nuestra familia, para nuestros vecinos, para los que no conocen al Señor. Para eso tenemos que vivir el evangelio, para eso tenemos que ser transformados, para eso tenemos que esperar que el evangelio nos cambie, que salte a nuestros corazones y nos produzca un cambio verdadero y genuino, que lo vean nuestros hijos, que lo vean nuestros vecinos, que lo vean nuestros compañeros de trabajo y se den cuenta que lo que nosotros tenemos no es algo de hombres, sino es poder de Dios, como dice el apóstol Pablo, para cambiar vidas y para transformarlas. Jesucristo dijo en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La gente tiene que ver un cambio en nosotros, que ya no somos los mismos, que ya no respondemos de la misma manera, que ya no actuamos como actuábamos antes. Y tienen que decir: ¿qué le está pasando? ¿Qué tiene esta persona? ¿Qué bueno le ha sucedido? ¿A quién está obrando en su vida? Y de alguna manera se van a dar cuenta que es Dios el que está obrando, y Dios va a ser glorificado a través de nuestro testimonio. En segundo lugar, veamos un poquito en detalle el impacto que causaron los cristianos, o los primeros cristianos de la iglesia. El impacto de los primeros cristianos en la vida cotidiana fue inmediato. Ellos empezaron a cambiar su manera de ser y su manera de vivir, y el impacto fue inmediato, como en esta ciudad de Tesalónica, que eran idólatras y que servían a dioses ajenos. Y cuando la gente empezó a aceptar a Cristo, los demás se dieron cuenta que ya no había tanta idolatría, que ya el negocio que tenían los idólatras estaba viniéndose abajo, y empezaron a preocuparse porque la ciudad estaba cambiando. Ellos dicen que estaban causando trastorno, y sí, estaban trastornando los corazones, la manera de pensar, estaban desafiando, porque eso es lo que hace el evangelio. Cuando tú le presentas el evangelio a un amigo, a un familiar, lo estás confrontando con su manera de ser y con su manera de vivir, que él cree o ella cree que está bien. Pero cuando tú le presentas el evangelio, algo empieza a trastornarse en su mente y en su corazón, y empiezan a darse cuenta que están mal, o que tienen que pensar cuando menos lo que están haciendo, porque algo no está bien
bien en sus vidas. Eso es lo que provoca el evangelio, que penetra, como dice la palabra, hasta lo profundo del corazón, aún hasta los huesos y los tuétanos de las personas en sentido figurado, para que la persona pueda analizar y pueda arrepentirse de sus malos caminos y volverse a Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Entonces, estas personas, donde vieron que algo estaba pasando y que estaban trastornando a la gente, entonces decidieron traer a unos hombres ociosos, dice malos, de esos que hacen las cosas por maldad, sin pensarlo, para ir a capturar a los creyentes y llevarlos a las autoridades para que los castigaran y dejaran de predicar. Imagínese usted que eso es lo que el diablo quiso hacer y lo sigue queriendo hacer. El diablo siempre va a buscar maneras de intimidarnos. Va a buscar siempre maneras para que nosotros nos quedemos quietos, para que no prediquemos el evangelio. Pero la Biblia nos dice que los cristianos, en lugar de amedrentarse, en lugar de dejar de predicar, más predicaban, más declaraban. Y entre más declaraban, más gente aceptaba a Jesucristo como su Salvador. De tal manera que no pudieron detener el avance del evangelio. Lo mismo sucedió en otras ciudades. Hay un hecho famoso en la ciudad de Éfeso, donde dominaba la idolatría y había una diosa, como aún el día de hoy se conoce como la patrona de tal ciudad, ¿no? Y hablan de un santo, una virgen, en fin. En ese tiempo era la diosa Diana, una diosa inventada por los romanos, que le hicieron un gran templo. Todavía existe ese templo. Y existen otros templos en Roma también dedicados a los dioses paganos que tenían. Y era la diosa principal, motivo de muchas celebraciones, motivo de muchos ritos religiosos que hacían en ese tiempo. Pero cuando llegaron los discípulos, dice que la gente empezó a convertirse. Y conforme la gente se convertía, la idolatría empezó a bajar, y los que vendían las estatuas o estatuillas de la diosa Diana empezaron a preocuparse porque vieron que su negocio se venía para abajo. Esto está en Hechos, capítulo 19, versículos del 7 al 20. ¿O no perdió la tienda donde usted iba a comprar sus veladoras? ¿Aló? ¿O no compraban ustedes veladoras? Risa les da, ¿verdad? Ya, ese negocio tiene que ir bajando poco a poco. Amén. Ay, Señor. Hechos 19, del 7 al 20 dice: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Imagínense que declaraba: no, yo no estoy bien, yo estoy en pecado, yo he hecho esto, yo he hecho el otro, pero me arrepiento. Eso es lo que genera el poder del evangelio en los corazones. Versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era de 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Imagínense que la brujería dominaba mucho en ese tiempo. Los engañadores, los estafadores, los adivinos, todo eso era común. Ahora todavía existe, por supuesto, los mentirosos, los engañadores. Claro, ahora tienen nombres modernos, pero son los mismos brujos, es la misma brujería. Venían los brujos y entregaban sus cosas con las que practicaban magia y las quemaban, porque declaraban que ahora eran hijos de Dios y servían al único Dios verdadero. Más adelante aquí en Hechos,
capítulo 19, versículos 28 y 30 dice: cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo, Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. A Pablo lo tenían que contener porque a él no le importaba arriesgar su vida para predicar el evangelio, pero los discípulos le dijeron: espérate, todavía te necesitamos, y por eso lo contuvieron, ¿verdad? Pero es interesantísimo ver cómo creían en una mentira. Ellos creían que al decir grande es Diana de los Efesios, algo iba a pasar, o que iba a suceder algo. Pero ustedes saben que Dios es real y que los dioses de los hombres no pueden hacer nada porque no existen. De la misma manera que los baales, que hasta se cortaban con piedras y se sacaban sangre para que les respondiera Baal, y no le respondió. Entonces Elías le dijo: el Dios verdadero va a responder con fuego, y descendió fuego del cielo, porque Dios es real. El nombre de los hombres, el nombre de los dioses inventados no puede hacer nada. Pero cuando usted declara con fe el nombre de Cristo, hay poder, hay sanidad, hay liberación, porque el nombre de Cristo es real. Dios es real y tiene poder para cambiar vidas, para cambiar situaciones. Cuando nosotros lo declaramos con fe, algo pasa en los lugares, algo pasa en las vidas. Dios sigue impactando, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Europa entonces se convirtió en la vanguardia del cristianismo. Llegó a ser cristianizada toda Europa y llegó aún a las esferas de gobiernos, y ya no se pudieron oponer al evangelio. Y como no se pudieron oponer al evangelio, declararon mejor que el imperio era cristiano. Y el cristianismo creció y afectó positivamente la cultura. Europa se convirtió en la región más poderosa económicamente del mundo. La revolución industrial fue parte llevada a cabo después del crecimiento del evangelio. El mundo mejoró en muchos aspectos porque el cristianismo es para bien, es para bendecir y para prosperar las vidas. Y eso fue lo que sucedió en Europa, en la política, en la industria, en el comercio, en todos los aspectos. Usted puede ver la historia de Europa, y la iglesia juega un papel fundamental en esa historia. Los mejores edificios que hay en el mundo, de la historia de los países de Europa, son las iglesias. Iglesias hermosas que fueron edificadas por creyentes fervorosos. Claro, el día de hoy, como se han apartado nuevamente de Dios, esas iglesias se han convertido en museos, porque ya se han apartado de Dios. Pero veamos el ejemplo de los primeros cristianos. ¿Qué era lo que le caracterizaba a los primeros cristianos? Nosotros tenemos que ver a los primeros cristianos como nuestro ejemplo, como el espejo donde tenemos que mirarnos para ver cómo eran y cómo actuaban. El ejemplo de los primeros cristianos. Los primeros cristianos se distinguían porque tenían un cambio genuino en sus corazones. Eran transformados, no de iglesia, no de religión, sino eran transformados de corazón. La transformación del creyente tiene que ser no en la mente, sino en el corazón. Tiene que ser una transformación profunda que le cambie su manera de pensar, su manera de ser y su manera de actuar. Que una persona se pregunte, un hijo de Dios: ¿esto que estoy haciendo le agrada o no le agrada a Dios? Soy hijo de Dios, debo actuar de una manera diferente. Un cristiano verdadero lee la palabra para saber cómo actuar, para saber qué es lo que Dios espera de nosotros. Y de esa manera los primeros cristianos se distinguían por un radical cambio de vida. Un cambio de venir de una sociedad pagana
oscura, con prácticas inmorales, a convertirse en gente buena, en gente que únicamente adoraba a Dios, gente de bien, gente productiva, de trabajo y gente que era de bendición para los necesitados. Porque una de las características que tenían los primeros cristianos es que tenían un desprendimiento sincero y voluntario de todas las cosas materiales. Al extremo, dice la Biblia, que no habían necesitados, porque cuando surgía una necesidad, inmediatamente la cubrían. Se ayudaban de sus propios recursos para que otros no tuvieran necesidad. Ese es el amor verdadero, el amor genuino, que nos permite desprendernos aún de lo que nos ha costado para ser de bendición para otros. Sus vidas, dice que eran vidas sencillas. Eso lo que quiere decir es que eran humildes, que eran sinceros y que vivían una vida genuina, una relación. Las amistades, las relaciones eran genuinas porque se amaban de corazón y manifestaban de esa misma manera su amor hacia los necesitados. Dice la Biblia en el libro de los Hechos, nuevamente, capítulo 2, versículo 43. Hechos 2, 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Resulta que esa conducta, esa alegría, ese gozo, esa manera de vivir la vida cristiana era contagiosa. Y la gente, al ver lo que ellos tenían, al ver la alegría de corazón, al ver la sinceridad, al ver el amor que se manifestaban los unos a los otros, quería integrarse, quería ser parte de la iglesia. Y por eso dice que muchos se añadían a la iglesia, porque los primeros cristianos estaban contagiando con el poder del evangelio en sus vidas. Es importante que nosotros recordemos que la predicación más poderosa que nosotros podemos dar es nuestro testimonio, es nuestra forma de vida. Que el mundo sepa que Cristo nos ha cambiado, que el mundo sepa que somos diferentes, que el mundo sepa que el amor de Cristo se manifiesta en nuestras vidas y nosotros lo manifestamos entre nosotros y hacia los demás. El evangelio más poderoso, el evangelio más impactante se da a través de las relaciones personales, con tus familiares, con tus amigos, con las personas que te conocen, porque ellas son las que pueden dar fe de que algo está pasando en tu vida, que algo especial hay en tu corazón. Es cierto, tú puedes impactar a una gente lejana, a una gente que no conoces, pero de alguna manera a los que más vas a impactar son aquellos que te conocen, aquellos que han visto o están viendo lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces los primeros cristianos estaban ocupados, no estaban desocupados, estaban compartiendo, estaban ayudando, estaban teniendo cuidado de los demás. Y cuando tenían problemas, sus problemas los resolvían en oración. Porque es Dios el que debe guiar a los creyentes a resolver sus situaciones. No como el mundo lo hace, sino con la dirección de Dios. Y Dios los respaldaba. ¿Cómo no los iba a respaldar? Dios va a respaldar tu testimonio. Cuando tú llegues con una persona que te conoce, que conoce tu vida, y tú le hables del evangelio, te va a escuchar, te va a respetar,
porque sabe que tiene solvencia, sabe que tu vida tiene respaldo, de que tú vives el evangelio. No se trata de predicar profesionalmente, ¿verdad? O como dice el dicho, hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago. No, se trata de que tu vida respalde lo que tú dices, que tu vida hable primero para que lo que tú digas después tenga poder y tenga efectividad. El mundo tiene que saber que somos hijos de Dios. El mundo tiene que saber que somos diferentes. El mundo tiene que saber, nuestros compañeros de estudio, compañeros de trabajo, vecinos, familiares, tienen que saber que algo ha pasado en nuestras vidas que nos ha cambiado de tal manera que nos ha hecho diferentes para bien y para bendición de ellos también. Y por eso era un evangelio contagioso, un evangelio que se propagaba, porque el mundo estaba en una condición muy difícil. Ahora yo quiero decirles algo, la situación del mundo el día de hoy en términos espirituales sigue siendo la misma, porque el hombre apartado de Dios. Usted sabe que aún la Biblia misma da testimonio que cuando se levanta una nueva generación que no conoce a Dios, vuelven al pecado, vuelven a la oscuridad. Por eso es que el evangelio tiene que transmitirse de los padres a los hijos y de los hijos a sus hijos. Porque es la manera de mantener vivo el evangelio y la fe de nuestro Señor Jesucristo. Yo vengo de familias que no eran cristianas. Yo vengo de familias que vivían en pecado, tanto por el lado de mi madre como por el lado de mi padre. Familias que vivían en condiciones difíciles, hombres borrachos y viciosos y vagos que no servían a Dios de uno y de otro lado. Me acuerdo un tío que nos llegaba a visitar y cada vez que llegaba borracho y diciendo malas palabras, insultos y cosas feas. De ahí vengo yo. Mi padre era un borracho, ya a los 14 años ya había consumido alcohol. En ese tiempo no habían drogas, pero seguro que si hubieran habido drogas también hubiera sido un drogadicto. Estaba perdido, pero llegaron los primeros cristianos a Centroamérica y empezaron a predicar el evangelio. Y aunque mi padre no lo quería oír, tuvo que oír el evangelio y su vida fue transformada. Y nosotros, sus hijos, ya pertenecemos a una nueva generación que ya no vivió en pecado. Y nuestros hijos son enseñados a servir al único Dios verdadero. Eso es lo que Dios quiere para ti y para tu familia. Que se cambie la maldición generacional que se trae por muchas generaciones. Que tú y tus hijos establezcan la diferencia en este mundo. Que tus hijos no vean lo que tú viste en tus padres, y perdón que lo diga, pero hay quienes tienen experiencias de relaciones feas en sus padres, de maltrato de los padres hacia la esposa y hacia los hijos. Eso ya no lo tienen que ver tus hijos, porque tú eres una nueva criatura, cambiado y redimido por el poder del evangelio. Bendito sea su nombre. El mundo sigue en oscuridad. El mundo sigue en una situación. Hace poco el Señor nos permite con mi esposa estarle ministrando a una pareja. Y cuando este joven nos empezó a decir lo que hacía su padre, hermanos, nos dolió el corazón. ¿Qué ejemplos más negativos los que muchos tienen grabados en su corazón? Eso tiene que cambiar. Tú puedes romper con cualquier pecado y con cualquier maldición generacional. Y eso fue lo que hizo el evangelio a través de los primeros cristianos y lo que puede seguir haciendo el evangelio a través de nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El mundo necesita conocer creyentes genuinos que han sido completamente transformados por el poder del evangelio. Porque solo un creyente verdaderamente transformado va a impactar, va a desafiar, va a trastornar a aquel que no conoce al Señor, a los que están alrededor de él o de ella. En cuarto y último lugar,
La pregunta para nosotros el día de hoy es: ¿cuál es nuestro impacto como creyentes el día de hoy? Ahora ya no están los apóstoles. ¿Qué diera yo porque estuviera el apóstol Pablo aquí? Imagínese la ayuda que sería para los pastores y las iglesias. Pero ya no está el apóstol Pablo. Ya no está el apóstol Pedro. Ya no está Felipe. Ya no está Esteban. Ya no están esos hombres de Dios y mujeres de Dios como Lidia, como Priscila, como esas mujeres que eran de tremendo impacto en la vida de la primera iglesia o de los primeros cristianos. Ya no están, pero ahora estamos nosotros. Ahora nos toca a nosotros levantarnos y dar testimonio para seguir impactando el mundo, porque la necesidad sigue vigente. En la historia humana se repite, los ciclos de pecado se vuelven a dar. En la Biblia está. En la Biblia vemos cómo se levanta una generación y vuelve a caer en pecado. Dios obra y se manifiesta de una manera poderosa y luego se levanta una nueva generación y vuelven a caer en pecado. Y en la historia humana es lo mismo. Nosotros vemos una historia donde han habido avivamientos y manifestaciones poderosas de Dios en la vida de la gente en este país. Este país en los años 50 y 60 sufrió tremendos avivamientos. ¿Cuántos han oído hablar del evangelista Billy Graham? Que fue un hombre que Dios usó en este país, que llenaba estadios y millones de personas vinieron a Cristo por su predicación. Y habían avivamientos tremendos aquí en Estados Unidos. Pero luego ellos se fueron y esta nación nuevamente ha caído en la oscuridad del pecado. Cristo necesita seguir siendo predicado y para eso estamos nosotros. Para eso estamos nosotros. Para eso está. Pero yo no soy predicador, yo no soy evangelista, pero eres un hijo de Dios. Cristo ha cambiado tu vida. Tú tienes un testimonio y tienes autoridad de parte de Dios para dar ese testimonio. El mundo está necesitado. La gente no lo dice. La gente no te lo va a declarar. Tu amigo no te va a decir: mira, en mi hogar no nos llevamos con mi esposa, tenemos problemas, estamos a punto de separar. No te lo va a decir. Pero adentro de sus corazones están diciendo una palabra de vida, una luz, porque están en callejones sin salida. Como tú estabas antes de conocer a Cristo, hasta que alguien llegó y te presentó el evangelio y tú sentiste una esperanza en tu corazón. Ahora nosotros tenemos que predicarle a una generación que le ha dado la espalda a Dios, que dice que no lo necesita, que se pueden gobernar por sí mismos. Ahora la iglesia tiene que levantarse y hacerlo como lo hacían los primeros cristianos. Primero con un testimonio de poder. Porque el testimonio del cristiano que se conduce de una manera diferente es irrefutable. Nadie te puede decir nada cuando tú haces bien. Cuando tú le devuelves bien al que te hace mal. Cuando tú cuidas al necesitado y lo bendices. Cuando tú haces obras de bien y cuando tú manifiestas una vida sana, una vida alegre y una vida dedicada en devoción a Dios, nadie te puede decir nada, porque eso es el poder del evangelio. Luego con tus palabras tú vas a decirle a la gente que necesitas a Cristo en tu corazón. No se me olvidan las palabras de ese joven llamado Darwin en una noche oscura, adentro de un vagón de tren, sin podernos ver, pero hablándole de Cristo. Y cuando yo le hablaba de Cristo, yo sentía que algo estaba pasando en su vida. Y cuando sentí en medio de la oscuridad, vi un brillo en sus ojos, eran lágrimas. Y en medio de lágrimas en sus ojos me dijo: ¿qué puedo hacer para recibir a Jesucristo? La gente está necesitada de Cristo, aunque no te lo diga. Y por eso debemos insistir en la predicación del evangelio. A veces no es fácil. A veces nos toca gente dura. A veces nos toca gente religiosa, obstinada. El día de ayer en los bautismos, una de las hermanas que dio su testimonio decía que ella no era creyente, pero que tenía un hijo que sí era creyente.
Y este hijo le hablaba, le leía la Biblia y dice, yo ni caso le hacía. Ay, lo dejaba ahí, pero yo ni oía lo que me decía. Pero resulta que este amigo tenía una amiga que era cristiana y esta amiga lo llegaba a visitar a su hijo. Y como sabía que la mamá no había aceptado, dice que cada vez que llegaba le predicaba el evangelio y lo decía, ¿no quiere aceptar a Cristo? Y él le decía, no quiero saber nada. Y la mujer seguía y cada vez que llegaba le podía preguntar, ¿no quiere aceptar a Cristo? Y decía, esta está loca, ya que me deje en paz. Y así seguía durante muchos años. Y dice que un día llegó la mujer, ya después de haber dejado de llegar un tiempo, volvió a llegar y le dice, ya está lista para aceptar a Cristo. Y dice que la señora dijo, la única manera de quitarme a esta de encima es decirle que sí. Yo le voy a decir que sí. Y le dijo que sí. Y la hermana le puso la mano y oró. Pero cuando le puso la mano, sintió algo especial. Y dijo la hermana, hasta el día de hoy, no me arrepiento de haber conocido a Cristo como mi Salvador. Aquí estuvo en el servicio de la mañana. Fue de las personas que bautizamos porque alguien insistió, porque alguien no se cansó de predicarle el evangelio. Ahora nos toca a nosotros mantener ese testimonio vivo. Ahora nos toca a nosotros atender a los necesitados. Por eso cuando leímos este pasaje, el pasaje que leímos al principio, en el versículo 6, la parte final del versículo 6 del capítulo 17, dice, Pablo y Silas, cuando los presentaron ante la ciudad, dijeron, Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo. Y gritaban, y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. Yo quisiera oír a gente decir, es que tengo un vecino que viene de una célula que como me perturba. ¿Aló? Tengo un vecino que viene de su iglesia que me está perturbando. ¿Por qué? Porque me predica el Cristo cada vez que viene. ¿Aló? Como que no vinieron. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo la obra. Ahora no están los apóstoles, ahora estamos nosotros, la iglesia, para predicar el evangelio. La necesidad sigue siendo la misma. La pregunta para nosotros, ¿a quién estamos nosotros trastornando? ¿A quién estamos inquietando? ¿A quién estamos desafiando? Para eso estamos en este mundo. Porque hay gente que necesita dejar el pecado, los vicios, la idolatría, las amarguras de la vida y necesitan volverse a Dios. Y para eso estamos nosotros. Al mismo tiempo que predicamos el evangelio, debemos esperar que Dios se manifieste de una manera especial. Por eso lo tenemos que hacer con insistencia y con amor, porque si no estamos influenciando nosotros a los que nos rodean, es muy probable que los que nos rodean nos están influenciando a nosotros. Esta sí es una batalla. ¿Aló? Si tú no estás influenciando a ese amigo vicioso, compañero de trabajo, ese amigo te está influenciando a ti. Esa amiga que te habla solo de chismes y telenovelas, y que tú no le hablas del evangelio, esa amiga te está influenciando a ti. Ese amigo que solo te habla de cosas malas, ese amigo, si tú no le hablas del evangelio, te está influenciando. Necesitamos actuar porque hemos sido llamados para transformar vidas, empezando por nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros compañeros y todo aquello que nos rodea. Para eso estamos, iglesia. Para eso estamos. Repito, ya no están los apóstoles, pero estamos nosotros. Es el mismo Cristo, es el mismo poder, es la misma transformación, es el mismo evangelio. Levantémonos entonces
para predicar ese evangelio de poder. Pongámonos de pie. Padre Santo, gracias.